Buenas tardes hermanos, o buenos días, depende del lugar de donde estén mirando este video. Yo quiero hablarles un poquito hoy más que nada de las imágenes, hermanos. Ay, las imágenes, cómo nos atacan los hermanos protestantes o separados, como les quieran llamar. Ellos se enojan cuando les llamas protestantes porque se ofenden, pero protestante no es ofensivo, es como si no quieren que les digan protestantes, pues que no protesten contra la palabra de Dios, contra su iglesia de Dios y contra la iglesia de Dios. Las imágenes, cómo nos atacan a nosotros, que somos unos idólatras, que las adoramos y que no sé qué, y que en Éxodo 24 prohíbe toda clase de imagen, pero no han leído el versículo más, el 3 parece que él se refiere a falsos dioses, a ídolos. Y pues eso es lo que no entienden ellos, hermanos, pero yo hoy en esta tarde, yo les quiero hablarles de unos versículos que yo me he puesto a, a profundizar y sobre las imágenes, porque Dios prohíbe toda clase de imagen en ese versículo. La verdad sí prohíbe toda clase de imagen, pero que tú creas que es un falso Dios, que es un Dios. Cuando tú le dices a un árbol, a un objeto, a una estatua, a una imagen que tú digas, este es mi Dios. Así como pecó, ¿se acuerdan? El pueblo de Israel allá en Éxodo 32, del 1 en adelante, allí pecó el pueblo de Israel cuando se fabricó un ternero, un becerro de oro, y le dijo, y exclamó, y gritó, y le dijo, este es tu Dios, esos son tus dioses, Israel, los que te sacaron de Egipto. Miraron cómo ahí está el gran ejemplo, cómo se peca de idolatría, cómo ese pueblo cometió el pecado de idolatría cuando dijo esas palabras. Y entonces Dios se enojó y pues quería eliminarlos, hermanos, pero Moisés intercedió también por ellos y Dios se arrepintió de eliminarlos. Pero yo quiero decirles aquí en estos versículos, hermanos, que Dios no, aclararles más que nada, que Dios no prohíbe toda clase de imagen. Si Él prohibiera toda clase de imagen, ¿por qué manda entonces manda hacer el hombre a su imagen? Díganme, ¿por qué el hombre lo manda a hacer a su imagen? Si Dios aborrece las imágenes, entonces quiere decir que Dios, su creación no es buena porque la hizo a imagen de Él. Miren hermanos, miren, empezamos en el nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo, amén. Miren en este versículo, en Génesis 1, versículo 26 dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Miraron? ¿Cómo dijo Dios? Hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué Dios usa la palabra imagen si Él odia las imágenes, si Él aborrece las imágenes? ¿Por qué Dios usa la palabra imagen ahí? ¿Por qué no dijo, haré el hombre como yo? O, pues qué sé yo, hubiera usado otra palabra, pero no hubiera mencionado imagen, porque si como dicen los hermanos, estos separados que las imágenes Dios las aborrece, Dios no las quiere, las aborrece, las odia, como quieran decirle ellos. Pero aquí en esta parte nos está mostrando que el hombre, la creación, o sea, su creación la hizo a su imagen. ¿Por qué usa eso, hermanos? También vamos a hallar otro versículo en Colosenses 1:15. También nos dice aquí en esta parte que Jesús es la imagen representando del Dios invisible. Fíjense por qué Dios dice aquí esto, Sira. Él es la imagen del Dios invisible y es el primogénito de toda la creación.
Aquí en esta parte, hermanos, dicen, Jesús representaba aquí la imagen invisible del Dios, de Dios, pues, más que nada. ¿Por qué Dios vuelve a usar aquí el nombre de la imagen, de imagen? Si Dios en Éxodo 24 dice que no te hagas imagen de ninguno de que habita en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas o debajo de las aguas, ni de imágenes del cielo, ninguna imagen. ¿Por qué Dios usa aquí estas palabras imagen? Si nos vamos también, hermanos, allá nos vamos en en Éxodo 25 del 18 en adelante, también ahí vemos cómo Dios manda a hacer dos querubines para el templo. Y son estatuas, hermanos, son estatuas que se fabricaron, que las mandó fabricar para que las pusieran de un extremo y al otro extremo. Y no eran pequeñas, eran como, no sé, como de 2 metros, no sé, más de 2 metros. O sea que eran grandes. Fíjense, Éxodo 25 del 18. Asimismo, harás 2 querubines de oro macizo y los pondrás en las extremidades de la cubierta. Pondrás un querubín a una extremidad y el otro en la otra. Formarán un solo cuerpo con la cubierta a sus 2 lados. Los, querub, los querubines, los querubines extenderán sus alas hacia arriba y sus alas cubrirán el lugar del perdón. Estarán de frente el uno al otro y sus caras mirarán hacia el lugar del perdón. Miraron pues, hermanos, que en esta parte Dios estaba mandando fabricar 2 querubines y dijo allá en Éxodo 24, dijo que no te hicieras imagen o estatua del cielo ni de la tierra. Y miren cómo aquí Dios está mandando hacer 2 estatuas que son del cielo, o sea, 2 querubines. ¿A dónde viven los querubines, los ángeles? Pues en el cielo, ¿no? ¿Y por qué Dios dijo allá en Éxodo 24 que no te hagas ninguna imagen del cielo ni de la tierra? Y Él está mandando hacer aquí en la tierra 2 querubines que habitan en el cielo, de imagen de los que viven en el cielo. ¿Por qué lo hace, hermanos? Porque pues Dios no está prohibiendo a las imágenes. Dios está prohibiendo las imágenes que tú creas que son Dios, que tú digas que este es mi Dios. Eso es lo que Dios prohíbe. Dios por eso en otra parte dice que es un Dios celoso, porque Él se encela cuando tú te haces un falso Dios, porque Él le da coraje, Él se enoja cuando tú adoras otro falso Dios. Porque la adoración nomás es para Dios, para Jesús. Nosotros no adoramos las imágenes, hermanos. Nosotros no, cuando nosotros estamos orando o alabando, no, alabar no es adorar. Cuando te inclinas a una imagen, a pedirle que pida intercesión ante Dios, porque ella ya está en la presencia de Dios, que ruegue a Dios por mí. Eso es intercesión, pidiendo intercesión.
Y eso no le quita Jesús como dicen ellos, que Jesús es el único mediador, y Jesús es el único, y sí, ciertamente, Jesús es el único mediador, pero mediador e intercesor no es lo mismo. Hay que aprender a distinguir mediador, nada más Jesús, mediador de ante Dios y los hombres. Y intercesión, eso lo puede hacer cualquiera, hermanos. Pregúntenle si su pastor no puede interceder, si intercede. Yo he visto pastores que sus peligreses los hincan frente a ellos y les oran les ponen las manos en su cabeza y les oran. Y eso es estar intercediendo. Si arrodillarse es adorar, ¿por qué se arrodillan delante de su pastor? Pero arrodillarse, hermano, no es adorar. Eso debemos de entenderlo, hermanos. Adorar, la adoración nada más es para Dios, para Jesús, hermanos. También si nos vamos allá en Números 21:8, hermanos, también ahí nos está. Vamos a leerlos del 5 para que entendamos un poco por qué Dios manda hacer también una serpiente de bronce. Si Dios aborrece las estatuas, las imágenes, ¿por qué manda hacer una serpiente de bronce con Moisés? Fíjense, hermanos, aquí vamos a leer un poquito atrasito del 5. Números 21 del 5, bueno, un poquito atrás, miren. En el camino el pueblo perdió la paciencia. Versículo 5, miren. Y murmuró contra Dios y Moisés, ¿por qué nos hicieron subir de Egipto para que muramos en el desierto, sin pan, sin agua? Ya estamos aburridos de esta comida sin gracia. O sea que el pueblo de Israel, a pesar de que Dios lo había sacado de su esclavitud, hermanos, iba renegando, que ya estaban hartos, que ya estaban chocados de esa comida que Dios les daba. Iban renegando de los alimentos, y eso es grave, renegar de los alimentos que Dios nos manda. Y pecaron ahí, lo hicieron enojar al Señor, fíjense. Y fíjense aquí en esa parte que Dios le hizo para castigarlos, los castigó, fíjense. Entonces Dios mandó contra el pueblo serpientes ardientes. Muchos de los israelitas murieron por sus mordeduras. Miraron que los castigó, les mandó serpientes ardientes y los mordían y pues fallecían, hermanos. ¿Por qué? Por su incredulidad, por su falta de fe, por su desconfianza, por renegar. Por eso les envió eso, hermanos. Pero fíjense cómo en ese sufrimiento, en ese dolor, y que ya, cómo van a pedir a Moisés que interceda por ellos. Fíjense, el pueblo fue a ver a Moisés y le dijo, hemos pecado. Hemos pecado, hemos murmurado contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé por nosotros, para que aleje de nosotros las serpientes. Fíjense aquí en esta parte cómo el pueblo de Israel va a pedir que ruegue a Moisés ante Dios para que les perdone, para que les quite ese castigo. Y muchos de los protestantes dicen que no podemos pedir en la intercesión a un santo que ya falleció, o a una persona que interceda por nosotros. Ahí está el ejemplo, hermanos, que debemos que intercesión no quiere decir que le quita de lo que es mediador.
Intercesión puede interceder cualquiera, hermanos. Fíjense, vamos a ver si Moisés intercede. Moisés oró por el pueblo. Y sí, Moisés oró y ayudó al pueblo. Y fíjense, vamos a ver si Yahvé les quita ese castigo. Y Yahvé le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. Fíjense cómo Dios manda hacer aquí la estatua de serpiente, una serpiente de bronce. Y ahora yo les pregunto a cualquier hermano protestante, que si Dios aborrece toda clase de imagen, ¿por qué aquí manda hacer una imagen de serpiente? Pareciera que Dios se contradice, hermanos, pero Dios no se contradice, hermano, no se puede contradecir. Lo que Dios, lo que yo analizo, que Dios no prohíbe toda clase de imagen, sino una imagen que tú creas que es Dios, que tú la adores. Y Yahvé le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido, al verla, sanará. De manera que si en ese tiempo hubiera existido, hermanos, un hermano protestante, en ese tiempo se hubiera muerto, hermanos, porque es una estatua, era una imagen. Se hubiera muerto porque no hubiera soportado ver una imagen. Si hubiera existido un hermano de estos separados protestantes, porque ellos, las imágenes para ellos son malas, representan una mala o un falso Dios, ¿verdad? Pues eso sí es malo, un falso Dios, que si nosotros dijéramos que una imagen de la Virgen, una imagen de Cristo, una imagen, cualquier imagen, dijéramos que ese es mi Dios, ¿no? Las imágenes no tienen milagros, hermanos, nosotros lo sabemos. Es una simple representación, es una simple fotografía, pero yo estoy sabiendo que mi Dios, que mi Padre Dios está en el cielo. Y pues esa es una simple fotografía. El ejemplo les voy a dar como si yo tuviera una foto aquí de mi mamá o de mis padres y la estoy mirando y yo le digo, mamá, yo te extraño, quisiera estar contigo, pero estás lejos. Y eso es que yo estoy hablando con la imagen, pero yo sé que la imagen no tiene nada, no tiene poder, no se mueve, nada. Pero sé que mi madre está en aquel lugar. Supongamos que mi madre esté en otro país. Yo sé que está allá. Cuando yo le estoy hablando una simple imagen de la Virgen de Guadalupe y le digo que me ayude, que me ayude a llegar a Jesús y le pido que interceda por mí ante su Hijo Jesucristo. Pero yo realmente a la imagen sé que no se mueve, sé que no tiene vida, sé que no oye, sé que no escucha, pero sé que mi Madre del cielo me está escuchando. ¿Me entiendes? Es como una fotografía que yo le estoy pidiendo, es como una que representa la imagen de María. Ya sé que María está en el cielo, no en esa imagen. Pero los hermanos separados nos creen tan ignorantes o tan tontos como ellos lo quieren entender, nos calumnian, ellos dicen que las adoramos, pero no es así, hermanos, no es así. Pues yo les quise compartir, hermanos, estos cortos videos para que aprendan, hermanos, y que Dios no prohíbe toda clase de imagen. Dios prohíbe una imagen, ya les dije, como allá en Éxodo 32, del 1 en adelante. Si ustedes leen ahí ese paisaje, esa parte de la escritura, hermanos, van a ponerse a analizar cómo se peca cómo se comete el pecado de idolatría. Y pues ahí es un gran ejemplo, cómo peca uno de idolatría. Y yo quise compartirles estos cortos videos, hermanos, para prevenirlos, para compartirles más que nada. Porque la verdad, pues, a veces, los hermanos separados con Salmo 115, Éxodo 24, se han llevado a bastantes católicos porque dicen que la iglesia de Cristo no tiene imágenes. Esa no es la de Cristo, pero
La verdad, hermanos, si en la Biblia estamos viendo aquí cuando Dios mandó hacer esos querubines en su templo, pues tenía imágenes. ¿Por qué manda hacer Dios esas imágenes? ¿Por qué Dios mandó construir esos dos querubines en el templo? Pues claramente lo que Dios se refiere, que lo que yo le entiendo, que Dios no prohíbe las imágenes. Dios prohíbe la imagen, se encela cuando ya te has hecho un falso Dios, cuando le quita el lugar a Dios en tu corazón. Cualquier cosa que tú digas, esto es más importante que las cosas de Dios, ya le estás dando el lugar a un falso Dios que al verdadero Dios. Y hay que tener cuidado, hermanos, de cometer esas cosas, hermanos, porque ante los ojos de Dios, pues es muy grave eso. Hermanos católicos, yo les invito a que nosotros no nos dejemos, no nos duermamos, hermanos, porque los hermanos separados no se duermen, hermanos. Ellos hablan de la palabra de Dios afuera, en su trabajo, en sus casas, en las calles, hermanos, porque nosotros los católicos nos estamos durmiendo, nos están ganando a muchas almas, se están yendo con ellos. Si ustedes se ponen a ver, las iglesias católicas están quedando vacías, hermanos. ¿Por qué? Porque los católicos se duermen, nos dormimos y no les hablamos de la escritura, no tratamos de conocer nuestra fe, no investigamos nuestra fe, no les mostramos en la Biblia, hermanos, que Dios no se refiere, no se refiere, no está diciendo que aborrece todas las imágenes, porque no defendemos la fe católica, nos quedamos dormidos. Y al último, hermano, si no nos ponemos listos, se va a venir quedando vacía la iglesia. ¿Cuánta gente, hermano, están engañando a estos hermanos con los versículos estos? Con un versículo, dos, que sacan en la Biblia. Y mucha gente se lo refriegan en la cara, ignorante, que no conoce su fe. Y se van, hermanos, de la iglesia. Y al irte de la iglesia, hermano, eso es un pecado. Es perseguir la iglesia de Cristo. Al tú salirte de la iglesia verdadera de Cristo, es perseguir la iglesia. Te vuelves en un anticristo, para que me entiendas, al perseguir la iglesia, al salirte de la iglesia. Porque ya parece que en primera de Juan, versículo 2, 18, no me acuerdo si es en segunda de Juan o primera de Juan 2, 18, ahí habla de los anticristos, de quiénes son el anticristo. Pero ese es otro tema, hermanos. Yo quise hablarles de las imágenes. Y estas imágenes no prohíbe Dios. No prohíbe cualquier imagen, hermanos. Tengan cuidado en salirse de la iglesia, en ponerte en contra de la iglesia, porque perseguir la iglesia de Cristo es perseguir a Cristo, es ponerte en contra de Cristo. Porque Jesús está dejando una sola iglesia, hermanos. Si ustedes se ponen a analizar, en ese tiempo hay muchas. Hay que tener cuidado, hermanos. Hay que investigar cuál es la iglesia verdadera de Cristo. Porque si no estoy en la iglesia verdadera de Cristo, entonces estoy en la mentira, hermanos. Porque en Mateo 16, 18, donde dice tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo mis iglesias. Si hubiera dicho mis iglesias, entonces sí tenían razón los protestantes, podían estar en cualquier iglesia. Pero Jesús está dejando una iglesia. Y ahora me voy a poner a investigar cuál es esa iglesia de Cristo. Porque a Él también en otra parte la palabra de Dios dice, a Él se le da la gloria en la iglesia. A Él la gloria en la iglesia. Cristo ama a su iglesia, hermanos. Muchos protestantes dicen, la iglesia no es importante, la religión no es importante. Sí, Cristo ama a su iglesia. Porque en otra parte dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó, como Cristo ama la iglesia. Así que Cristo ama la iglesia, hermanos. Hay que tener cuidado cuando estamos fuera de su iglesia. Pero ese voy a hacer otro tema de esos, hermanos. Yo les quise hablar un poquito de las imágenes para que no se salgan, porque los católicos en su iglesia tienen imágenes, en sus casas tienen imágenes. Las imágenes no
no son malas, hermanos. Las imágenes representan a la imagen de Cristo, de Dios, como ustedes le quieran. Pero estas imágenes, estatuas no tienen nada, hermanos. Sabemos que no oyen, no escuchan, no hablan, no corren, no palpan, nada. Pero pueden interceder ante nosotros, ante Dios, por nosotros. Tener cuidado, hermanos, para los que dicen que las imágenes son malas. Y pues yo les quise compartir esto, hermanos, para prevenirlos más que nada. Y yo les deseo lo mejor y traten de investigar, hermanos, lean la Biblia, porque solo así vas a entender, solo Dios te va a hacer entender a través de su Espíritu. Y pues yo les invito a leer la Biblia, hermanos, para que puedan entender un poco más. No se crean nomás de lo que les dice su pastor. Pónganse, como ustedes dicen, a escudriñar la Escritura. Y muchas gracias, hermanos, todos los que miren este corto video. Yo se los quiero compartir, se los comparto con mucho cariño y respeto. Amén, hermanos, cuídense mucho, que Dios los bendiga.